¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros en este domingo. Oiga, pues hubo ya confirmación, ¿eh? Confirmación de que dos casos de los famosos pinchazos del metro ya dieron positivo a estupefacientes. Por lo menos van 20 casos, ¿no? De pinchazos en el metro de la Ciudad de México y dos han dado positivo a estupefacientes. Los grupos interdisciplinarios analizan prácticas internacionales y hasta ahora se han atendido a este número de personas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que por instrucciones de la jefa de gobierno, Clara Brugada, están realizando actualizaciones periódicas sobre estas investigaciones. Incluso Pablo Vázquez, quien es el titular de la policía, destacó que se están siguiendo protocolos claros, responsables para evitar pues, generar pánico entre la población y se han implementado grupos interdisciplinarios que revisan experiencias similares en España, en Reino Unido, en Australia, integrando buenas prácticas internacionales en la atención y sobre todo en la prevención. Vázquez explicó que las víctimas reciben atención inmediata dentro del metro, donde son evaluadas y en su caso trasladadas a un hospital especializado en toxicología y enfatizó que todas las denuncias son promovidas por las autoridades para garantizar una investigación formal. El gobierno de la Ciudad de México ha dejado en claro que no está minimizando este asunto, ni mucho menos. Incluso ha instruido al personal de transporte y seguridad para que actúe de manera inmediata en caso de cualquier reporte. Hay diferentes opiniones respecto a este tema de los pinchazos en el metro. Uno de ellos, por supuesto, es el tema del robo. ¿Realmente se busca asaltar a las personas? Es poco probable por la manera en cómo supuestamente están operando, porque llegan, te pinchan y no caes de inmediato, ni mucho menos, o hasta el momento no se ha reportado ningún caso en donde la víctima haya sido asaltada, haya sido robada después de recibir este pinchazo. Eso sería lo que se estaría descartando a priori, el robo. El intento de secuestro, por ejemplo. Sobre todo esto es lo que algunas personas han destacado a raíz de los casos que se han denunciado afuera del metro de gente que caza a sus víctimas y las ataca antes de que ingresen al sistema de transporte. Sin embargo, en ese punto del secuestro siempre tendríamos que ver, que observar de manera clara, de manera contundente, la dinámica entre el agresor y la víctima para qué intentarían llevarse una persona en un momento dado. Pero además el pinchazo como tal, por lo que se ha dado a conocer hasta ahora, no tiene un efecto inmediato que permitiera a la persona agresora llevarse a la víctima. Está el tercer punto que también se maneja. Yo le estoy dando todos los escenarios y que puede ser el generar pánico, el generar caos, el generar miedo en el propio metro. Que la gente empieza a tener miedo, temor, de enfrentarse a una situación de esta naturaleza y esto por supuesto ayuda a ciertos grupos que les gusta generar inestabilidad. ¿Esto quiere decir que los pinchazos son falsos? No, para nada. Esto quiere decir que hay una finalidad que no tendría que ver directamente con la delincuencia o bien ya fuera con el robo o con el secuestro. Son los escenarios que les se ponen sobre la mesa. Lo cierto es que la recomendación para la gente que viaja en el metro, que yo sé que no es fácil, yo viajo mucho en el metro y se los puedo decir, no es fácil de repente aislarte del mar de gente que entra en las puertas de las estaciones a cierta hora, por cierto, no, pero en la medida de los posibles, lo importante es que usted no se distraiga cuando entra al transporte público, esté pendiente, espeje, diría mi padre, no, en un momento dado, y en cuanto sintiera algún tipo de agresión de ese tipo, buscar a la policía del metro. Ubique desde que entre dónde están los policías y si siente algo por el estilo, apoyar, buscarlos. Si ve que una persona es víctima de eso o siente algo por el estilo, apóyelo como acercándose a él y llamando a la policía para que puedan auxiliarlo. Es muy importante que la autoridad siga asumiendo su responsabilidad, siga profundizando la misma, siga haciendo su trabajo que muestre respaldo y seguridad a las personas que están acudiendo en el metro,
para que no sientan o no trascienda este tema del generar pánico y que aquellos que están utilizando estos actos con una finalidad, supongamos, delictiva, del robo, del secuestro, de la violación incluso, se den cuenta que no van a poder operar como lo están creyendo. Y también es muy importante cuidarnos fuera del metro con este tipo de prácticas. Y de aquí parto precisamente a cuestiones nacionales que no podemos dejar del lado. Colectivos de madres buscadoras se reunieron frente a Casa de Representación del Gobierno de Jalisco para hacer una velada por el reciente asesinato de la madre buscadora María del Carmen y de su hijo Jaime. La Fiscalía de Jalisco se está encargando de este asunto. Yo le soy muy honesto, soy muy escéptico en el trabajo de la Fiscalía, en general de las fiscalías, entre todas las fiscalías de este país, desde la General de la República hasta la que usted me diga. ¿Por qué razón? Porque sin duda alguna están conformadas, como en este momento lo está el Poder Judicial, por una mayoría de corruptos y corruptas, por gente encargada de generar más problemas que beneficios y porque su participación al lado del crimen organizado es una realidad en muchos, pero muchos de los casos de MPs, de jefes en materia de seguridad, incluso los propios fiscales. La reforma que se llevó a cabo con Enrique Peña Nieto fue una reforma que en realidad creó solamente un problema mucho más grave y fortaleció a las empresas criminales. Para mí, esa era la intención de Enrique Peña Nieto. Un gobierno emanado de un estado criminal, el cual, por supuesto, pues fortalecía a su mano operativa, a una herramienta clave para poder seguir con el control social que hasta ese momento habían manifestado. Se les quebró en el 2018, pero aún así dejaron el huevo de la serpiente, el cual por supuesto ya dio a luz, ya dio resultados, y estos son en las fiscalías deplorables que hoy por hoy tenemos. Entonces yo dudo mucho que la Fiscalía de Jalisco pueda llevar a buen puerto esta investigación. Estoy seguro que terminará criminalizando al hijo de la madre buscadora, terminará diciendo que era víctima, era parte de la delincuencia organizada, porque de esa manera podrá desviar la atención de su pésimo trabajo y sobre todo de su complicidad y de a quienes verdaderamente protege, como personajes tipo Enrique Alfaro, por ejemplo. Estamos ante un hecho muy particular y se los decía el otro día. Este colectivo fue evidenciado de manera ruin, de manera cobarde, de manera poco ética por Carlos Loret de Mola. Los colocó a estos integrantes, a estas integrantes, los colocó en la mira del cártel Jalisco Nueva Generación cuando dijo que estaban trabajando para el cártel de Sinaloa con el afán de limpiar el territorio, que esa era la razón por la cual estaban operando. Según Loret, eso fue lo que le filtraron, ya sabe usted, sus fuentes de una reunión de gabinete de seguridad nacional. Lo cierto es que al dar a conocer toda esa información en tu espacio, sin corroborarla como tal, basado solamente en una fuente que te contó como tal, sin ser una información oficial siquiera, que se haya llegado a manejar por el momento, insisto, en diferentes instancias, te das cuenta de inmediato, ¿no? La irresponsabilidad tan grande que pones porque como colocas a la gente en un ambiente de vulnerabilidad total, total. Ujú. Eso hizo Loret de Mola. Pero bueno, ¿qué se le puede pedir a Loret de Mola si con su trabajo hay personas inocentes en la cárcel? ¿No? Todo con el afán de golpear. Y dos, estas madres buscadoras fueron amenazadas por este cártel de Jalisco. En ese famoso video en donde Loret y otros trataron de vincularlo con la doctora Sheinbaum, en ese video ese cártel amenaza a las madres buscadoras de este colectivo. ¿Y por qué? Porque evidenciaron el caso de Teuchitlán, un caso que la Fiscalía de Jalisco tenía controlado para los intereses de esta empresa criminal, para los intereses de su clase política de esa empresa criminal. A final de cuentas, ¿usted cree que al Mencho, al Laco, al Chuy les importa en realidad que sea que se sepa que era un campo de exterminio, o un campo de adiestramiento, o un campo de lo que usted quiera? No, son narcos. Ellos se espera lo peor. No, el punto es saber por qué no hizo nada la fiscalía, por qué el gobierno de Alfaro no hizo nada. Y eso ya lo vinculas con el tema de las desapariciones. ¿Por qué el gobierno de Alfaro no hizo nada en contra de ellas? ¿Por incapacidad? ¿Por promover el turismo? No, por complicidad aquí en China. Entonces las madres buscadoras evidenciaron a esta fiscalía, evidenciaron la corrupción de esta fiscalía, evidenciaron la corrupción de ese gobierno y por lo tanto se convierten en blanco.
en blanco de estos intereses. Por supuesto que de esa manera buscan mandar un mensaje para que no se atrevan a volver a hacer lo mismo. Esa es una realidad que no podemos dejar de lado y que por lo tanto hay que denunciar constantemente. Y mira, hablando de la falta de libertades, tanto se habla de que si México vive una dictadura, si hay un devenir autoritario y demás, cuando en realidad lo que pasa en Estados Unidos ya es un asunto, lo hemos dicho en otras oportunidades. Mi querido Federico Bonazo decía algo muy cierto, con lo cual yo coincido. No se puede hablar de un fascismo similar al del siglo pasado en Alemania, por supuesto, pero caray, sí se puede hablar de un neofascismo con sus propias, características, el cual, por supuesto, lleva a cabo acciones brutales en contra precisamente de sus supuestos pilares, ¿no? En este caso, la libertad de expresión. La Oficina Federal de Investigación, el FBI, del gobierno de Trump, detuvo el viernes a una jueza de Milwaukee, acusándola de obstruir una operación de detención de un migrante mexicano la semana pasada. La detención anunciada, incluso anunciada ufanamente por el director del FBI, Kash Patel, supone una escalada en el enfrentamiento del gobierno de Trump con los jueces, tras una vista ante el juzgado en que el Departamento de Justicia la acusó de obstrucción y de esconder a un inmigrante irregular. Ya la jueza quedó en libertad, pero el motivo, la acción es intimidar a los jueces de la peor manera, una actitud, como diría el doctor César Pineda, totalmente macartista. Patel anunció el arresto de la jueza del condado de Milwaukee a través de la red social X, aunque borró el mensaje poco después de publicarlo. En su post acusaba a la jueza de desviar intencionalmente a agentes federales para que no pudieran arrestar a la persona que buscaban en el juzgado, que debía comparecer ante la jueza en un procedimiento de violencia de género abierta contra él. Afortunadamente, nuestros agentes persiguieron al delincuente a pie. Está detenido desde entonces, pero la obstrucción de la jueza aumentó el peligro para el público, dice Patel. Mentira. Eso es únicamente su discurso de odio. El público no tiene ningún problema. Son más peligrosos los anglosajones con armas que los latinos allá en Estados Unidos. La jueza fue detenida, le digo, alrededor de las 8 de la mañana. Incluso la jueza dirigió a los agentes de Licia a la oficina de otro juez y luego permitió al acusado salir de la sala por una puerta lateral. Por lo tanto, dijeron los del FBI, está actuando en contra de. Ahí tiene usted un hecho más que viene a confirmar en lo que ha terminado de convertirse Estados Unidos, porque en realidad nunca fue un país demócrata. Estados Unidos es una plutocracia y sus medios de comunicación tan vanagloriados por las mentes colonizadas en México y en otros lados son un ejemplo palpable en todos los sentidos de corrupción y de trabajar para un sistema. Claro que hay excepciones, sí, pues como siempre, ¿no? Pero la realidad es que cuando el sistema lo requiere, todos los medios importantes, grandes de Estados Unidos, actúan de una forma uniforme y traicionando cualquier posibilidad de decoro. Vea usted lo que pasa con el caso de Palestina. ¿Cuántos de esos medios han atrevido a hablar con la verdad? ¿Cuántos de esos medios han atrevido a condenar el genocidio? ¿Cuántos? Así de claro, así de contundente. Entonces, no, no es una democracia. Cuando sacan a periodistas que le quieren preguntar a Trump, no es una democracia. No es una democracia perseguir a jueces, perseguir de esa forma a ciudadanos. Simplemente Estados Unidos está mostrando ya su verdadero rostro sin ningún tipo de filtro. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda, ¿no?, como una de las dos potencias hegemónicas, ellos siendo el principal país capitalista del mundo. Incluso su producción representaba casi un tercio del Producto Bruto Global y también ascendió cada vez más en su pedestal de consumo, llegando un momento en el que él mismo se hizo frenético, superando hondamente su capacidad de producción. Consumir más de lo que se produce es obviamente insostenible y con solo el 4% de la población mundial hoy consume un cuarto de la riqueza planetaria. Esa simétrica situación pues contiene el germen del que ahora está sufriendo este país, que fue rebasado, que fue basando, más bien dicho, su prosperidad en una medida artificial, ¿no? Hizo depender la economía mundial de su moneda, el dólar. Ese hiperconsumo generó una deuda impagable que obliga a ser financiada por el resto de países a los que domina militarmente, con 800 bases instaladas en el país. La Unión Soviética cayó, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de esa década de los 90, Estados Unidos se convierte en una potencia única, ¿no? Pero hoy
la Federación Rusa junto con China están buscando generar un mundo desligado de la divisa estadounidense y Washington sigue manteniendo su hegemonía en base a sus monumentales Fuerzas Armadas, pero su declive es irremediable. En ese marco ya aparecen los BRICS cuestionando la hegemonía del dólar, acelerando así su futura caída, y en ese mismo marco aparece Donald Trump con este nuevo mandato, en una situación muy lamentable, con un grupo de gente alrededor verdaderamente cuestionable en materia ética, en materia moral, como el señor de la motosierra, ¿no? Que está dispuesto a emprenderla contra quien sea, con tal de mantener la hegemonía que la clase dominante estadounidense va viendo perder día con día. Ahora, voy cerrando el comentario con el pelotudo del señor Milei, ¿no? ¿Por qué razón? Por lo que hizo en el velorio del Papa Francisco, llegando tarde, con una actitud histriónica. Bueno, hasta los argentinos en X empezaron a destacar a la figura de Lula da Silva, que acudió a los funerales y que se comportó de una manera ejemplar. Muchos argentinos decían, él sí me representa, ¿no? De ese nivel es Javier Milei, uno de los aliados de Trump, que como Trump están viendo el mundo arder, tratando de defender hasta la saciedad a la oligarquía. Milei siempre habló de acabar con las castas, cuando en realidad él es uno de los principales mayordomos de las castas. Lo cierto es que hay una frase ahí que se llama la soga del ahorcado. Em, es un conocido y descriptivo dicho popular que muestra cómo la misma cuerda que asfixia al ajusticiado, pues impide que su cuerpo se derrumbe. Esa imagen, a decir de expertos como Norberto Bacher, es una imagen casi fotográfica de la realidad de Argentina, una visual de dos rostros, el económico y el político. El largamente anunciado acuerdo con el FMI se concretó finalmente por un monto de 20.000 millones de dólares, con un ingreso inmediato de 12.000, y se le insufla hacia cierta capacidad de maniobra a las empobrecidas arcas del Banco Central, evitando, ¿no?, que la nueva e inevitable devaluación del peso, la segunda en 15 meses, se produzca de manera caótica, con las impredecibles consecuencias que estas corridas cambiarias acarrean. Ahora, no solo en las ganancias de los grandes grupos capitalistas, sino también en el futuro político de los gobernados y de los gobiernos. Ahora, la devaluación no será abrupta y la autoridad monetaria, aunque no pudo impedirla, tiene cierto poder de fuego en dólares para ir regulándola, aunque obviamente nadie se atreve a pronosticar por cuánto tiempo ni el nivel al que trepará precisamente el billete verde. Pero la realidad es que el gobierno y todo su entorno derechista pues celebran, aunque hayan tenido que desdecirse de su reiterada cantaleta, que no habría más devaluaciones, y después de la brutal sacudida monetaria con la que empobrecieron más a un amplio sector popular al comienzo precisamente de su mandato. Eso es Argentina en la actualidad, ¿no? El ahorcado con su propia soga. Y mire lo que son las cosas, y vale la pena señalarlo. El Fondo Monetario Internacional, usted lo sabe bien, ha estado presionando a México para que acepte préstamos. Ha estado presionando a México para que se endeude de una u otra manera. La presidenta Claudia Sheinbaum ya respondió, ya expuso que el Fondo Monetario Internacional no ha entendido que la cuarta transformación llegó a México, por lo que se acabaron los privilegios y la corrupción. Y al encabezar el banderazo de la construcción de la infraestructura de carga del Tren Maya, la mandataria desestimó las proyecciones del organismo internacional, el cual pronosticó una contracción del Producto Interno Bruto en México del 0,3% y de 1,7 puntos porcentuales menos en nuestro país. Esos fueron los datos que dio el Banco de México, perdón, el Fondo Monetario Internacional. Además, ojo con este detalle, ¿no? En donde habla en realidad de un nivel de endeudamiento de México por el crecimiento de los intereses, ¿no?
en donde dicen que México se va a endeudar. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que México se endeude. Es decir, ese es el negocio del Fondo Monetario Internacional, mantener a los países endeudados, sumidos en ese problema para que no obtengan independencia en la toma de decisiones. El Fondo Monetario Internacional, junto con otros organismos internacionales, fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial para darle estabilidad al mundo capitalista creado por los Estados Unidos, a ese occidente, ¿no? En donde se fue conformando toda esta histeria e historia, por supuesto, para favorecer a las oligarquías. El Fondo Monetario Internacional no es un salvavidas, no es una mano amiga, es el que te hunde la cabeza en el lodo, el que te hunde la cabeza en el agua, el que te asfixia, es la parte, dirían en El Padrino, es el que da la orden de cuándo tirar el gatillo, al tirar del gatillo, precisamente para que tú te hundas en tus propias eh, deudas, las cuales por supuesto siempre te va a manejar como que son para tu beneficio, para que saques adelante a tu país, cuando en realidad no es así. Es el juego de endeudar para restar soberanía. Por eso no querían a López Obrador, por eso le daban con todo a López Obrador, porque no se endeudó en la crisis de la pandemia. Por eso, ahora por supuesto, lo hacen de nuevo presionando a la doctora Sheinbaum con todo este asunto que está provocando Trump. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen 80 años, por lo menos, 80 años de neocolonialismo financiero, de imposición de políticas de austeridad en nombre del pago de la deuda. 8 décadas, por lo menos, que, perdón, son suficientes. Las instituciones de Bretton Woods deben ser abolidas, deben ser sustituidas por instituciones democráticas al servicio de una bifurcación ecológica, antirracista. Y para conmemorar estos 80 años, se ha dado a conocer mucha información, sin duda alguna, desde 2024, en donde se analiza a detalle cómo causaron daño estas instituciones a los diferentes países que ilusamente o de manera obligada cayeron precisamente en sus garras. El famoso ABC del Fondo Monetario Internacional que el maestro Eric Toussaint dio a conocer el año pasado, y en donde se da cuenta en los préstamos de cómo fastidiaron a Ecuador, por ejemplo, de cómo acabaron con Timor Oriental, de cómo hundieron a Grecia, de cómo fastidiaron a gobiernos progresistas en algunos momentos, de cómo presionaba a Estados Unidos precisamente para que los otros países acataran y aceptaran, ¿no? Cada uno de estas referencias. Yo como siempre quiero agradecerles el favor de su atención, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Espero que hayan disfrutado las notas de mi compañera Brenda Mata, muy interesantes, diferentes, pero muy interesantes, de su mano, de su creatividad. Y por supuesto, en el canal alterno, pues los invitamos a ver a Sosimo Camacho, a Josefa Galván, a Luis Guillermo Hernández y a Fabrizio Loruzzo. Yo soy Jesús Escobar Tobar y como siempre un gusto, como siempre un placer.